¿Está Vladimir Putin dispuesto a desatar una nueva guerra en Europa? ¿Cómo reaccionarán las potencias occidentales ante las provocativas declaraciones del presidente ruso? ¿Es posible que la tensión entre Rusia y la OTAN alcance niveles peligrosos? Estos son solo algunos de los interrogantes que surgen tras las impactantes noticias que llegan desde Moscú, donde el presidente ruso ha sacudido los cimientos de la diplomacia internacional con sus recientes declaraciones. Mientras tanto, suscríbete a mi canal Geopulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Durante una conferencia de prensa que se ha convertido en un hito, Putin, el líder de la Federación Rusa, pronunció palabras que resonaron en todos los rincones del mundo, provocando una ola de reacciones desde Bruselas hasta Washington. Ante la atenta mirada de los periodistas y las cámaras que no perdían detalle, Putin no escatimó en palabras y dejó en claro que, si alguien desea iniciar un conflicto bélico, Rusia está lista para responder de inmediato. Este mensaje resonó como un trueno en un cielo despejado, y ahora la comunidad internacional se pregunta cuáles serán las consecuencias de estas afirmaciones y cómo se preparará el mundo ante lo que pueda venir. Imaginemos por un momento la atmósfera en la sala cuando se pronunciaron esas palabras. Los periodistas estaban en completo silencio, absorbiendo la gravedad del momento. No se trataba simplemente de un briefing cotidiano, sino de un mensaje contundente dirigido a Occidente, un mensaje que no se puede pasar por alto. Putin parecía absolutamente seguro de sus palabras, y esa confianza se reflejaba en la tensión palpable del evento. Analicemos con detenimiento qué provocó esta escalada en la retórica de Putin y qué implicaciones podría tener para la seguridad global. El detonante inmediato de estas explosivas declaraciones fue la situación en el frente oriental del conflicto ucraniano. El presidente ruso anunció que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa han establecido un control total sobre las ciudades estratégicas de Krasnoarmeysk y Kupiansk. Estos dos puntos han sido el escenario de intensos combates durante varios meses, y su destino es crucial para el desarrollo de la campaña militar en curso. Putin desestimó de manera categórica las afirmaciones de la parte ucraniana sobre la continuidad de los combates en esas áreas, tildando tales declaraciones de una distorsión intencionada de la realidad en el campo de batalla. Más aún, el líder ruso llevó su desafío un paso más allá al invitar a periodistas tanto de Occidente como de Ucrania a visitar estas zonas para verificar la veracidad de sus afirmaciones. Este gesto ha sido interpretado de diversas maneras por los expertos. Algunos lo ven como una muestra de confianza, mientras que otros lo consideran una maniobra diplomática astuta. Sin embargo, esto fue solo el principio de una tormenta que se avecinaba. La verdadera explosión se produjo cuando Putin arremetió contra los líderes europeos, acusándolos de sabotear activamente los esfuerzos de paz que se habían estado realizando en los últimos meses. El núcleo de sus acusaciones se centró en la afirmación de que las potencias europeas intentan modificar y reinterpretar las propuestas de paz que habían recibido el apoyo del entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Este tipo de acusaciones llevan consigo un peso político considerable, especialmente dado que la administración Trump se había mostrado en varias ocasiones dispuesta a actuar como mediadora en la resolución del conflicto y había manifestado su interés en alcanzar un acuerdo de paz de manera urgente. Es crucial observar cómo Putin enfrenta la posición de Washington contra la de Bruselas, creando la impresión de que son los aliados europeos de los Estados Unidos quienes obstaculizan el camino hacia la paz. Los analistas señalan que esta táctica, que busca generar desconfianza entre Estados Unidos y sus aliados europeos, ha sido una característica constante de la diplomacia rusa a lo largo del conflicto. Hasta el momento, ni la Unión Europea ni la dirección de la OTAN han emitido una respuesta oficial a estas acusaciones, aunque las declaraciones preliminares desde Bruselas indican que los funcionarios europeos rechazan de manera tajante la caracterización de sus acciones como obstruccionistas. Sin embargo, lo más preocupante de la conferencia fue el claro aviso de Putin sobre la disposición de Rusia a responder con fuerza ante cualquier nueva escalada del conflicto por parte de los estados europeos. Las palabras del presidente ruso no dejaban lugar a dudas.
cualquier aumento significativo en el apoyo militar europeo a Ucrania o cualquier intervención directa en el conflicto sería respondido de manera proporcional o incluso desproporcionada por las Fuerzas Armadas rusas. Este aviso cobra especial relevancia en el contexto de las recientes discusiones dentro de la OTAN sobre el posible despliegue de fuerzas de mantenimiento de la paz en Ucrania en el marco de un acuerdo de alto el fuego futuro. Putin dejó claro que cualquier despliegue de este tipo sería considerado de manera extremadamente hostil por parte de Rusia y que podría llevar a una reacción militar para prevenirlo. La perspectiva de un enfrentamiento directo entre las fuerzas rusas y las de la OTAN, algo que no se había visto desde la creación de la alianza, ha llevado a los analistas militares de toda Europa a reevaluar sus planes de contingencia. Según informes, varios ministerios de defensa europeos han convocado reuniones de emergencia para evaluar el nivel de amenaza en vista de estas declaraciones. La confrontación directa con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se convirtió en uno de los momentos más intensos de la conferencia. Putin desafió abiertamente las recientes afirmaciones de Rutte sobre el compromiso de la alianza con el apoyo a Ucrania. Rutte, quien asumió el cargo de secretario general de la OTAN tras su mandato como primer ministro de los Países Bajos, ha adoptado una postura decididamente dura hacia Rusia, abogando constantemente por un aumento de la ayuda militar a Kiev y subrayando la necesidad de mostrar determinación frente a la agresión rusa. Si no, la respuesta de Putin a Rutte fue, como es habitual, contundente. El presidente ruso prácticamente retó al líder de la OTAN a convertir su retórica en acciones concretas, al tiempo que dejaba claro que Rusia no se retiraría ante ninguna confrontación. Este intercambio de palabras pone de relieve la dimensión personal que cada vez más caracteriza este conflicto, donde líderes individuales se convierten en símbolos de sus respectivas posturas y sus declaraciones públicas adquieren una importancia desproporcionada. En el contexto general de la diplomacia, es importante destacar la dimensión marítima del conflicto, a la que Putin dedicó un considerable espacio en sus declaraciones. El presidente ruso calificó los recientes ataques ucranianos contra embarcaciones rusas como actos de piratería, un término jurídico que conlleva consecuencias específicas bajo el derecho marítimo internacional. Al utilizar esta terminología, Putin parece sentar las bases para posibles respuestas militares que podría presentar como legítima defensa de acuerdo con los marcos legales internacionales. De manera más concreta, el líder ruso indicó que Rusia está considerando activamente dos posibles respuestas a estos ataques marítimos: la intensificación de los bombardeos sobre la infraestructura portuaria ucraniana y la posibilidad de imponer un bloqueo total que aislaría a Ucrania de su acceso al mar. Cualquiera de estas opciones representaría una escalada significativa y podría tener consecuencias devastadoras para la economía ucraniana, que depende en gran medida de la exportación marítima de productos agrícolas y otros bienes. La comunidad internacional, en particular los países del sur global, que dependen de las exportaciones de granos ucranianos, probablemente verá estas acciones con gran preocupación. La amenaza de un bloqueo de los puertos ucranianos plantea cuestiones humanitarias alarmantes que van más allá del propio teatro del conflicto. Históricamente, Ucrania ha sido uno de los principales exportadores de trigo y otros productos agrícolas en el mundo, y cualquier interrupción de estas exportaciones podría provocar una escasez de alimentos en regiones vulnerables de África, Medio Oriente y Asia. Las interrupciones anteriores en las exportaciones de grano ucraniano durante etapas anteriores del conflicto ya habían contribuido a un aumento significativo en los precios mundiales de los alimentos y a un incremento de la inestabilidad alimentaria en muchos países en desarrollo. Organizaciones humanitarias internacionales ya han expresado su preocupación por las declaraciones de Putin, advirtiendo que un bloqueo marítimo total podría constituir una violación del derecho humanitario internacional y podría considerarse como el uso de alimentos como arma de guerra. Según informes, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU ya ha comenzado a desarrollar planes de contingencia en caso de una reducción significativa o un cese total de las exportaciones ucranianas. La invitación de Putin a los periodistas para visitar estos territorios en disputa es un movimiento táctico intrigante que merece un análisis cuidadoso. Por un lado, esta propuesta puede interpretarse como un intento genuino de demostrar confianza en las afirmaciones militares rusas a través de una verificación independiente. Si las fuerzas rusas realmente controlan Krasnoarmeysk y Kupiansk de la manera tan abrumadora como sostiene, ¿qué impide una visita al terreno para comprobarlo?
Sin duda, las palabras de Putin han encendido una nueva llama de incertidumbre en un escenario ya de por sí volátil, y el mundo observa con inquietud cómo se desarrollarán los acontecimientos en los próximos días. ¿Está Vladimir Putin manipulando la percepción del conflicto para debilitar la confianza en Ucrania? ¿Hasta qué punto las sanciones han realmente afectado a la economía rusa? ¿Y qué impacto tendrá esto en el apoyo internacional a Ucrania? Estas preguntas resuenan en el aire mientras el mundo observa con atención el desarrollo de un conflicto que no solo redefine fronteras, sino que también pone a prueba la resiliencia de las economías y la determinación de las naciones. Desde el inicio de este conflicto, la capacidad de los periodistas para documentar la realidad en el terreno se ha visto severamente restringida. La falta de transparencia no solo perjudica la comprensión pública, sino que también mina la confianza en el gobierno ucraniano y, por ende, su apoyo internacional. Sin embargo, a pesar de las críticas, el conflicto continúa ejerciendo presión sobre todas las partes involucradas, aunque la distribución de dicha presión es objeto de debate constante. Rusia ha enfrentado sanciones económicas sin precedentes desde el inicio de las hostilidades, que han incluido restricciones sobre su acceso a sistemas financieros internacionales, controles de exportación sobre tecnología avanzada y esfuerzos para limitar sus ingresos de exportación de petróleo y gas. A pesar de estas severas medidas, las estadísticas económicas de Rusia han demostrado ser más resistentes de lo que muchos analistas occidentales habían previsto inicialmente. La nación ha encontrado mercados alternativos para su energía y ha desarrollado rutas de evasión para sortear ciertas sanciones. En contraposición, la economía de Ucrania ha sufrido un golpe devastador por el conflicto. La destrucción física a gran escala se agrava por la interrupción de la actividad económica normal. Las economías europeas también han sentido el impacto del conflicto, especialmente aquellas que dependen en gran medida de los recursos energéticos rusos. Aún así, la mayoría ha logrado diversificar sus fuentes de energía para reducir su vulnerabilidad ante las fluctuaciones del mercado ruso. La cuestión crítica que persiste es cuál de las partes será capaz de soportar el peso económico de un conflicto prolongado. Esta incertidumbre podría influir en el resultado final del enfrentamiento. Los analistas militares han subrayado que las afirmaciones de Putin sobre su disposición a la guerra deben interpretarse en función de las capacidades militares reales de Rusia y las limitaciones que éstas imponen. La Armada rusa ha sufrido pérdidas significativas en personal y equipo a lo largo de más de 2 años de combate, y hay evidencia creíble de problemas persistentes en el reclutamiento y la movilización. A pesar de ello, Rusia ha demostrado ser capaz de sostener sus operaciones militares y ha adaptado su táctica en respuesta a las capacidades ucranianas y a la ayuda militar del Occidente. La cuestión de si Rusia podrá llevar a cabo una guerra más amplia contra las fuerzas de la OTAN ha sido objeto de análisis exhaustivo por parte de los planificadores militares de ambos bandos, y el consenso entre los analistas occidentales es que tal conflicto tendría un costo extremadamente alto para todas las partes involucradas. Por lo tanto, la retórica de Putin sobre su preparación militar debe ser entendida como parte de una estrategia de disuasión, más que como una declaración literal de intención inminente, aunque la posibilidad de errores de cálculo o escaladas accidentales sigue siendo un tema de preocupación real. La situación humanitaria en las zonas de conflicto se deteriora constantemente. Millones de civiles han sido desplazados, tanto dentro de Ucrania como hacia países vecinos. Las ciudades mencionadas en las declaraciones de Putin han experimentado un éxodo significativo de población, y aquellos que quedan enfrentan condiciones de vida extremadamente difíciles, incluyendo acceso limitado a alimentos, agua, electricidad y atención médica. Las organizaciones humanitarias internacionales continúan operando en Ucrania a pesar de las adversidades. Sin embargo, su capacidad para llegar a la población en áreas de combates activos o bajo control ruso está severamente restringida. Cualquier expansión del conflicto, ya sea mediante un aumento en los ataques a la infraestructura o a través de un bloqueo marítimo, probablemente agravará la ya crítica situación humanitaria y podría provocar nuevas oleadas de desplazamientos. Los países europeos, que han acogido a millones de refugiados ucranianos, observan atentamente la evolución de los acontecimientos, conscientes de que una escalada adicional podría incrementar significativamente la presión sobre sus sistemas de servicios sociales e integración.
El camino diplomático hacia adelante tras esta confrontación sigue siendo incierto, aunque es posible identificar varias trayectorias potenciales basadas en las tendencias actuales y las posturas públicas de las diversas partes. Una posibilidad es que la retórica intensa sirva como una táctica de negociación destinada a establecer posiciones máximas antes de un nuevo ciclo de negociaciones sustantivas. Según esta interpretación, tanto Rusia como el bloque occidental adoptan posturas extremas para crear un espacio propicio para el compromiso durante las posibles negociaciones. Otra posibilidad es que el conflicto entre en una nueva fase de escalada, donde ambas partes realmente estén dispuestas a intensificar la violencia y expandir el alcance geográfico de las hostilidades. Una tercera opción es una prolongada situación de estancamiento, donde ninguna de las partes logra alcanzar sus objetivos máximos, pero ambas son capaces de mantener sus posiciones actuales indefinidamente. La salida real del conflicto dependerá de factores difíciles de predecir desde la perspectiva actual, incluyendo eventos militares en el terreno, la presión económica sobre todas las partes y los resultados de los procesos políticos en países clave como los Estados Unidos. No se debe subestimar el papel de la opinión pública en la formación de las políticas de los gobiernos involucrados, incluso en Rusia, donde la disidencia política está severamente restringida. En las democracias occidentales, el apoyo a Ucrania se mantiene relativamente estable, pero no es ilimitado. Los políticos son sensibles a las señales de que sus electores están experimentando fatiga por el conflicto o preocupaciones sobre los costos económicos de continuar con el apoyo. En Rusia, la opinión pública es más difícil de evaluar debido a las limitaciones en encuestas independientes y medios de comunicación, pero hay signos de que la naturaleza prolongada del conflicto ha generado una cierta fatiga por la guerra, incluso entre la población que, en general, apoya al gobierno. La sostenibilidad de las políticas actuales de todas las partes dependerá, en última instancia, de la disposición de sus respectivas sociedades a soportar los costos, lo que convierte la comunicación pública y la gestión de la narrativa en elementos críticos de la estrategia de conflicto general. De cara al futuro, la comunidad internacional se enfrenta a una serie de decisiones difíciles que definirán no solo el resultado de este conflicto específico, sino también las normas más amplias y las estructuras de las relaciones internacionales durante las próximas décadas. Las preguntas sobre cómo responder a las adquisiciones territoriales mediante la fuerza militar, el papel de las potencias nucleares en los conflictos regionales, los límites de las sanciones económicas como instrumentos de política exterior y la responsabilidad de la comunidad internacional para proteger a la población civil en zonas de conflicto están siendo puestas a prueba en tiempo real en esta crisis. Los precedentes establecidos a través de la resolución de este conflicto, sea cual sea la forma que adopte esa resolución, determinarán el comportamiento de los estados y actores no estatales en futuras crisis a nivel mundial. Esta realidad impone una gran responsabilidad a los líderes involucrados y subraya la importancia de decisiones estratégicas reflexivas, incluso en momentos de intensa presión y reacción emocional. El camino hacia la paz, si es que existe, requerirá concesiones de todas las partes, que serán difíciles de aceptar y aún más difíciles de explicar a sus audiencias internas. Rusia deberá reconocer que sus objetivos iniciales en la operación militar no se han alcanzado y que no se pueden lograr a un precio aceptable. Ucrania tendrá que aceptar que recuperar todos sus territorios puede ser una meta irrealizable únicamente a través de medios militares. Los países europeos tendrán que reconocer que cualquier acuerdo de paz implicará compromisos de seguridad y inversiones económicas que requerirán un apoyo político sostenible durante años. Los Estados Unidos tendrán que reconocer su continua responsabilidad en la seguridad europea, incluso mientras buscan equilibrar sus compromisos globales. En conclusión, las declaraciones confrontacionales del presidente Putin sobre la situación militar en Ucrania, los esfuerzos de paz europeos y la disposición de Rusia para un conflicto ampliado representan un momento significativo en esta crisis en curso. Aunque la retórica provoca inquietud y el potencial de escalada es real, es importante analizar estas declaraciones dentro del contexto estratégico más amplio en el que se producen. Todas las partes involucradas en este conflicto están interesadas en alcanzar sus objetivos con el menor costo posible, y el lenguaje belicista que se utiliza actualmente puede, en última instancia, servir como preludio a la reanudación del diálogo diplomático, en lugar de ser un presagio de una guerra ampliada.
Sin embargo, los riesgos de errores de cálculo son significativos, y la comunidad internacional debe permanecer alerta en sus esfuerzos por prevenir la escalada, al tiempo que explora oportunidades para la desescalada y la resolución definitiva. Las semanas y meses venideros probablemente serán decisivos en la determinación de cuál de las diversas trayectorias posibles seguirá finalmente este conflicto. Mantente informado, mantente involucrado. El mundo necesita tu atención ahora mismo. La situación que se desarrolla entre Rusia, Ucrania y las potencias occidentales no es simplemente un juego de ajedrez geopolítico distante, es una crisis definitoria de nuestro tiempo, cuyas consecuencias impactarán la estabilidad global, las condiciones económicas y las normas internacionales durante generaciones. ¿Estás al tanto de cómo los líderes mundiales, como el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, están dando forma a nuestro futuro? ¿Te has preguntado alguna vez cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos de un mundo interconectado frente a los conflictos globales? La actualidad nos exige estar más informados que nunca, y es nuestra tarea seguir de cerca el desarrollo de estas historias cruciales. En la actualidad, el mundo se enfrenta a desafíos sin precedentes que no solo afectan a las naciones directamente involucradas, sino que también repercuten en nuestras vidas diarias. Este conflicto, que se prolonga y complica cada vez más, nos recuerda que todos tenemos un papel que jugar. Como ciudadanos de un mundo cada vez más interconectado, nuestra responsabilidad no solo radica en estar al tanto de los acontecimientos, sino también en comprender su contexto y sus implicaciones. Es esencial que busquemos información a través de fuentes de noticias confiables y variadas. Al seguir esta narrativa, es fundamental que nos esforcemos por encontrar diferentes perspectivas. Escuchar opiniones que desafían nuestras creencias preexistentes no solo enriquece nuestro entendimiento, sino que también fomenta un debate saludable y constructivo. En este sentido, es crucial no limitarnos a una única visión, sino explorar una gama de puntos de vista que puedan arrojar luz sobre los aspectos más complejos de la situación. El análisis profundo de los eventos actuales nos lleva a reflexionar sobre preguntas difíciles. ¿Qué está en juego para el futuro de Europa? ¿Cómo podría este conflicto transformar las relaciones internacionales, tal como las conocemos? Cada una de estas preguntas requiere una mente abierta y una disposición a involucrarse con la información de manera crítica y reflexiva. Así que te invitamos a seguir de cerca esta historia en nuestro canal GeoPulse, donde te proporcionaremos actualizaciones constantes y análisis en profundidad. Mantente informado, mantente crítico y, sobre todo, mantente comprometido con la búsqueda de la verdad en estos tiempos tumultuosos.